Hola amigas y amigos, hablaremos en esta ocasión sobre la interfaz de Microsoft Excel. Bueno, pues aquí tenemos señalados los elementos principales que están a la vista cuando iniciamos la aplicación Excel. Tenemos una barra de herramientas de acceso rápido. Esta barra de herramientas contiene comandos que podemos personalizar y que se utilizan de manera frecuente y podemos acceder a ellos directamente en la esquina superior izquierda. Aquí tenemos algunas de las herramientas que podemos activar. Generalmente lo que vemos es el botón de guardar o la opción para el autoguardado cuando nuestro archivo se guarda en la nube en OneDrive. Un elemento muy importante son las pestañas y el acceso al menú archivo. Las pestañas que encontramos son generalmente las de inicio, insertar, disposición de página, fórmulas, datos, revisar, vista, ayuda. En la parte izquierda pues tenemos el acceso al menú archivo. ¿Cuál es la diferencia entre unas y otras? Bueno, pues que las pestañas nos permiten ver las herramientas organizadas en forma de botones, y el menú archivo pues contiene comandos para configurar Excel y para guardar nuestro archivo o exportarlo a un formato distinto del formato de libro de trabajo. El cuadro de búsqueda es un elemento bastante útil porque de esta manera nosotros podemos buscar acciones, podemos buscar contenido dentro de la hoja de cálculo y también podemos pedir ayuda. Cuando nosotros queremos ejecutar una tarea y no localizamos fácilmente la herramienta para hacerlo, aquí podemos escribir la palabra o palabras o frase relacionadas con la acción que queremos efectuar y nos despliega lo que encuentra más cercano a eso que queremos ejecutar. Y aquí directamente podemos ejecutar las acciones si así lo deseamos. El elemento que continúa evidentemente es muy relevante porque la cinta de opciones es el espacio donde se encuentran todas las herramientas con las cuales podemos ejecutar las acciones que queremos efectuar con los datos que vayamos introduciendo a la hoja de cálculo. Precisamente la cinta de opciones se despliega mostrando las herramientas de cada pestaña. Recordemos que las pestañas se utilizan para organizar estas herramientas y poder encontrarlas fácilmente. Aquí tenemos una muestra de lo que son las herramientas de la pestaña de inicio. Además, la cinta de opciones puede configurarse para ocultarse o estar siempre visible o mostrarse en un formato diferente para que no ocupe tanto espacio en la pantalla. En la barra de fórmulas, lo que nosotros vamos a ver es siempre el contenido de la celda activa, o sea, la celda que se encuentre seleccionada. Ahí podremos ver tanto los datos que hayamos introducido como las fórmulas y las referencias que se utilicen en las fórmulas. En la hoja de cálculo de Excel podemos activar o desactivar esta barra de fórmulas en la pestaña Vista utilizando la casilla barra de fórmulas. Para poder identificar las columnas, estas se encuentran etiquetadas con letras. La combinación de la letra de la columna y el número de fila nos permite indicar la referencia de celda para poder utilizarla en una fórmula. La referencia de celda básicamente es como la posición que ocupe el dato o la fórmula dentro de toda la hoja de cálculo. Recordemos que la hoja de cálculo pues es un conjunto de filas y columnas que forman una matriz y en las cuales esa intersección de fila-columna
forma lo que es la celda. Y para indicar la posición de una celda se utiliza la letra de la columna y el número de fila. En la parte inferior derecha encontramos una herramienta muy útil para poder ampliar o disminuir lo que vemos en la hoja de cálculo. Esta herramienta se llama Zoom y es un control deslizante que va de menos a más y llega hasta el 100%. A un costado tenemos también otros botones para cambiar rápidamente de vista de la hoja de cálculo, pasando entre la vista normal a diseño de página o la vista previa de saltos de páginas. Bueno, y precisamente ahí en esa sección tenemos acceso a las barras de desplazamiento que nos permiten desplazarnos a través de la hoja de cálculo, sobre todo cuando tiene muchos datos, y pues no visualizamos todos los datos en la sección de la pantalla que tenemos utilizando. Ahí es donde entran estos elementos gráficos que se llaman barras de desplazamiento y las utilizamos obviamente con el mouse y ahí podemos desplazarnos de forma vertical o de forma horizontal a través de las columnas o las filas. La barra de estado muestra información relevante sobre la hoja de cálculo y ahí nosotros podemos activar o desactivar lo que queremos mostrar en esta barra de estado. ¿Cómo? Pues con el botón secundario del mouse hacemos clic sobre esta sección que se encuentra en la esquina inferior izquierda de la interfaz de Excel. Algunos de los elementos de información o algunas acciones que podemos activar o desactivar se encuentran aquí desplegadas en este menú. Para identificar cada hoja de cálculo se tiene el elemento de la pestaña de la hoja de cálculo. Cuando nosotros iniciamos Excel, aparece una hoja en el libro de trabajo nuevo que estamos creando, la hoja 1, pero nosotros podemos agregar más hojas. ¿Cómo? Pues haciendo clic en el signo más que se encuentra del lado derecho. Una vez que nosotros tenemos las hojas, podemos cambiar su nombre en lugar de que diga hoja 1, hoja 2, hoja 3, etcétera. Haciendo doble clic sobre la etiqueta de la pestaña, ahí nosotros podemos escribir un nombre diferente para esa hoja. La celda activa es la celda que esté seleccionada. Podemos diferenciar la celda activa porque aparece rodeada de un recuadro. Y esto pues es útil para saber exactamente dónde va a aparecer el dato que estemos escribiendo o el resultado de la fórmula que estemos editando. Recordemos que aquí podemos introducir letras, o sea, texto o números o combinaciones, de tal manera que tenemos ahí la posibilidad de crear datos de tipo texto o datos de tipo numérico y evidentemente también lo que son las fórmulas y funciones para obtener resultados a partir de los datos. Ahí junto a las pestañas de las hojas aparecen unos elementos que son unos botones de desplazamiento. Estos botones se utilizan para desplazarse en las hojas de cálculo que tenga el libro de trabajo. Evidentemente, la posición de cada botón servirá para desplazarse ya sea al inicio, o sea, a la primera hoja, a la última hoja, o desplazarse entre ellas de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Las etiquetas de fila permiten identificar las filas que tiene la hoja de cálculo.
Recordemos que esta combinación de filas y columnas forma lo que es la hoja de cálculo y la intersección de fila y columna pues es la celda. Para obtener la referencia de la celda utilizamos la letra de la columna y el número de fila para indicar la posición de esa celda. En cuanto al número de filas, si nosotros queremos saber cuántas filas tenemos disponibles para introducir datos, podemos usar la combinación de teclas control flecha hacia abajo para ir hasta la última fila que se encuentre disponible en la hoja de cálculo y control flecha hacia arriba para desplazarse a la fila 1. El cuadro de nombres es un elemento relevante porque nos indica la posición de la celda seleccionada, es decir, la referencia de celda de la celda seleccionada, o inclusive ahí nosotros podemos ver cuando estamos seleccionando un rango de celdas. ¿Qué es un rango de celdas? Pues es un conjunto de celdas adyacentes o que se encuentran juntas, y ahí podemos ir viendo cuántas filas o columnas vamos seleccionando cuando estamos arrastrando el mouse sobre el espacio de trabajo. Pero también este cuadro de nombres, que precisamente por eso se denomina así, permite darle nombre a una celda o a un rango de celdas. Y cuando lo utilicemos dentro de una fórmula, pues podemos referenciarlo por el nombre y no necesariamente por la referencia de celda. Y esto pues, nos facilita, en cierto modo, el poder encontrar o usar un nombre en lugar de una referencia de celda, que pues es combinación de letras y números, y para nosotros, los usuarios, es en algunos casos, y seguramente es más fácil utilizar un nombre que hacer uso de una combinación de letras y números, o sea, las referencias de celda. Bueno, y con esto concluye la demostración de los elementos de la interfaz de Microsoft Excel.